Bienvenidos a la Piscina Cómics. Hoy, 17 de marzo, celebramos el Día del Cómic 2024 asistiendo al taller impartido por el último Premio Nacional del Cómic, Borja González, titulado Diálogos y Viñetas. Una oportunidad de aprender cómo Borja diseña y compone sus páginas, observar la extrema atención que aplica al ritmo de las secuencias y asombrarnos con su particular modo de concebir los diálogos de sus historias. Queremos darle las gracias a Emilio Gonzalo Mayo por organizar este evento y permitirnos grabarlo, a la Biblioteca Regional de Madrid por acogerlo y a Borja González por ofrecer esta auténtica masterclass que tenemos la suerte de poder compartir con todos nuestros seguidores y seguidoras de la Piscina Cómics. Damos paso a Borja González, diálogos y viñetas. Bueno, soy Borja González. Para quien no me conozca, pues soy autor de cómic. Soy eso que se dice, que dicen ahora autor completo, que viene siendo más o menos cuando dibujas y escribes al mismo tiempo, lo cual quiere decir que no eres ni buen escritor ni buen dibujante, sino que, bueno, pero toda la culpa es tuya también, quiere decir muchas cosas. Creo que es algo que ahora está bastante más estandarizado, creo, el hacer tus propios cómics, escribirlos, dibujarlos, pensarlos al completo. Creo que es algo también muy de España. Hay otros mercados como el francés, por ejemplo, donde no es tan así, no digamos ya el mercado americano. Pero por el motivo que sea, así es como he terminado trabajando yo. No concibo hacer cómics si no los escribo yo, y desde luego tampoco los concibo si no los dibujo yo. No sé si sería capaz de hacer alguna vez un cómic con el guión de otra persona, es algo que supongo que en algún momento me gustaría probar. Pero por mi manera de entender el cómic, por cómo aprendí a hacerlo, por los motivos que me llevaron a hacer cómic, por el proceso, que ahora veremos que para mí es probablemente lo más importante, no concibo no escribir, independientemente de que lo haga mejor o peor. Pero no concibo no escribir, no concibo no dibujar, no concibo construir un cómic si no controlo yo ambas facetas, ¿vale? He publicado varios cómics, La Reina Orquídea, The Black Hole, Grito Nocturno, El Pájaro de la Serpiente. El año pasado me dieron un premio nacional, porque se conoce que no lo hice tan mal, con Grito Nocturno. Y bueno, cuando me llamaron de aquí de la biblioteca para dar una charla, lo primero que me dijeron era que, bueno, no querían unas charlas al uso. Yo me alegré porque ya estoy un poco aburrido de dar charlas. Llevo los últimos 5 meses hablando mucho de mí. Nunca he hablado tanto de mí, creo. Y estoy aburrido de mí mismo, la verdad. No tanto como mi pareja. Mi pareja también se dedica a los cómics, Maite Alvarado. Ella está bastante más aburrida de mí que yo. Pero bueno, lo entiendo. Lo que nos planteamos fue tampoco hacer un taller complejo, porque yo tampoco me considero la persona adecuada para hacerlo, pero sí hacer algo que fuera participativo y que fuera enfocado a gente a la que le pueda interesar el tema que vamos a tratar en concreto, ya sea de una manera creativa, es decir, porque os pueda interesar ya sea escribir, ya sea dibujar o las dos cosas, o sencillamente porque estéis empezando a leer cómics y os apetezca entender cómo se hacen, ¿no? Cómo se construye la narrativa de un cómic desde cero. Entonces, bueno, se plantearon varios temas y a mí me parecía interesante el tema del diálogo y del ritmo narrativo relacionado con el diálogo en el cómic. Es algo que a mí me obsesiona bastante. Y que forma parte diría que probablemente la parte más importante de mi proceso narrativo, es construir un ritmo para el cómic al completo. Es decir, yo mucho antes que la construcción de la historia, del argumento, de los personajes y demás, a mí lo que más me interesa es el ritmo que va a tener. Soy capaz de visualizar, o intento visualizar, el ritmo de lectura del cómic mucho antes de tener claro sobre qué trata o cuál va a ser el argumento y demás. Es probablemente lo que más me interesa. Siempre hablo de los cómics como algo mucho más cercano a la música que como una novela, ¿no? Pero como veremos esta tarde, así es como lo veo yo.
y no tengo que rendir cuentas a nadie porque ya os he explicado lo que es un autor completo. Si tuviera que ajustarme a un guionista o tuviera que ajustarme a un dibujante, al final el diálogo más importante probablemente sería entre esas dos personas. Pero bueno, por H o por B, solo tengo que dialogar conmigo mismo. Entonces, bueno, yo quería poner una serie de ejemplos, también hablar un poco de cómo suelo trabajar yo, es decir, yo puedo analizar el trabajo de otro como lector. He traído algunos ejemplos, pero me parecía interesante también traer algunos ejemplos míos, principalmente porque puedo hablar de qué decisiones me llevaron a hacer las cosas de una manera determinada. Yo generalmente es como un proceso que va a la par. Escribo y dibujo prácticamente al mismo tiempo. O sea, se reescribe, se borra, tal. Pero efectivamente me interesa la palabra que has dicho, el cómic es un lenguaje. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta y es una cosa que se suele olvidar. El cómic no es un formato, no es un género, no es... y sorprende porque todavía se sigue hablando mucho en esos términos. El cómic es un lenguaje propio y como tal hay que aprenderlo y tiene sus herramientas y luego cada uno utiliza el lenguaje de una manera determinada. Yo soy extremeño. Evidentemente utilizo el lenguaje de una manera muy concreta que mi madre no nota, pero probablemente aquí a lo mejor dentro de una hora y media diréis, sí, es extremeño. Al final es un lenguaje, tenemos que entendernos, pero hay que conocer esos recursos. Y evidentemente suele estar ese error de, bueno, pues yo voy a escribir un guión. ¿Qué es escribir un guión de cómic? ¿Es escribir texto? Probablemente no. Se puede escribir un guión de un cómic mudo. Y puede haber un guionista y un dibujante. Ese a veces parece como muy obvio cuando lo dices, pero se suele olvidar muy rápido. Un guión de cómic no es ¿qué consideramos un guión de cómic bien escrito? ¿Qué bien se expresa? Porque, por ejemplo, un texto en una novela no tiene por qué funcionar en un cómic. Un diálogo en una novela, el ritmo que marca un diálogo en una novela de 500 páginas no funciona igual en un cómic. ¿Por qué? Porque es un lenguaje propio, muy específico, que funciona con imágenes. Pero hay otros lenguajes que funcionan con imágenes, ¿no? Lo más lógico sería el cine, ¿no? Se tiende a pensar que cómic y cine están como muy unidos. Hace poco tuve la desgracia de oír una entrevista relacionada con el mundo del cómic, gente profesional, que equiparaba, porque bueno, al fin y al cabo el cómic es como un storyboard de una película, es como, no, en absoluto. El cine y el cómic son medios eminentemente visuales, pero no son iguales. ¿Cuál creéis que sería la característica diferencial, de verdad, del cómic como lenguaje? El dibujo. El dibujo. Claro, la imagen dibujada y estática. Claro, pero eso también es una ilustración. El tiempo a la hora de reflejarlo. Pero lineal, o sea, muchas imágenes, una detrás de otra. Una secuencia. Eso es. Claro, hay quien dice que el cómic es lo que hay, no es tanto la imagen como lo que hay entre una viñeta y otra. Es decir, en el cómic hay movimiento. Tú simulas el movimiento, pero no estás viendo el movimiento. Es decir, tú tienes que dar pie a que se entienda el movimiento. Si yo tengo que dibujar una secuencia en la que yo voy a salir de la puerta, yo no puedo dibujarme a mí en la puerta, porque está entrando o está saliendo. Tengo que dibujarme aquí. Tengo que dibujar como mínimo, otra levantándome, otra yendo a la puerta. Esa unión, el cerebro la une y genera ese movimiento. Pero ese movimiento no se genera igual que en el cine. En el cine el movimiento pasa, ocurre, está ocurriendo. ¿Qué ocurre con el cómic? Que efectivamente la principal característica que tiene es que efectivamente tiene imágenes. Es decir, es algo que yo estoy viendo, ¿no? Es una realidad que yo estoy viendo. Sin embargo, esa realidad la tengo que construir yo, la tiene que construir quien está leyendo, ¿vale? A mí me gusta decir que el cómic es un lenguaje perfecto para esconder cosas. Es decir, se suele pensar en el cómic lo que tú estás viendo, pero es casi más interesante lo que no ves, ¿no? Es decir, lo que ha sido de toda esa información que has sido capaz de esconder entre una viñeta y otra es lo que hace interesante al cómic como lenguaje y lo que hace que se diferencia.
Claro, de repente nos encontramos con el texto, de repente nos encontramos con el diálogo, cómo escondes un diálogo, ¿no? Cómo funciona el silencio en un diálogo de cómic. Porque en una novela tú puedes pasar de un párrafo a un diálogo, tienes otros recursos, pero en el cómic no es así. Me encuentro con mucha gente que está empezando a leer cómic y me encuentro con una pregunta. Claro, yo llevo leyendo cómics toda mi vida, desde que era pequeño, pero de repente me encuentro con la situación de encontrarme con gente que me pregunta cómo se lee un cómic, porque realmente leen un cómic y dicen, creo que no lo he entendido, o sea, creo que hay algo aquí que se me está perdiendo. En el sentido de, a mí me habían dicho que esto era como una novela, ¿no? Eso de la novela gráfica y tal, y resulta que me lo he leído en 25 minutos. Cuesta mucho detenerse, ¿no? Como pasa con todo, igual que quien escucha música, pues sabe que hay una manera correcta de escuchar la música, igual que no puedes leer de una manera saltando páginas y demás. El cómic tiene también su propio ritmo de lectura y eso es importante. Yo soy firme defensor de que para escribir buenos diálogos y para en general hacer buenos cómics, vaya por Dios, hay que leerlos también. O sea, es como una cosa también como muy de perogrullo, pero no, los cómics los tienes que leer. Yo hago la prueba del algodón. Cuando yo leo una novela, a mí me gusta que tenga una cierta sonoridad, a mí me gustan las cosas con ritmo. Sorprendentemente no soy muy fan de la música, pero luego trato de buscarle musicalidad a todo aquello que no es música, ¿no? Pero cuando estoy leyendo una novela pierdo el hilo si no soy capaz de leerla como en voz alta, ¿no? Si no soy capaz de declamar un diálogo, si no tiene sonoridad, me pierde. Y yo necesito, cuando estoy construyendo una página, cuando estoy construyendo una secuencia, tenga diálogo o no, pero sobre todo si tiene diálogo, necesito que tenga cierta musicalidad. Es algo que a mí me suele estropear mucho los cómics. Y me da la sensación de que la gente cuando lee un cómic y no está acostumbrada, no son lectores, que tienen este hábito y demás, lo que ocurre es que piensan, bueno, pero ¿qué leo primero, las imágenes o el texto, ¿no? Porque al mismo tiempo es como se hace, ¿no? Como que tengo que hacer así con los ojos para leerlo todo al mismo tiempo, ¿no? No se puede, ¿no? Es algo que se entrena, pero es que al final llegamos al meollo. El cómic, si tú quieres que tenga texto, porque no tiene por qué tener texto, tiene que funcionar en paralelo. Ahora vamos a poner algunos ejemplos, ¿vale? Porque evidentemente no voy a decir que haya excepciones que confirmen la regla, sino que reglas como tales no hay. Cada uno tiene su manera de entender el cómic. Para mí, yo ya lo he dicho, el cómic yo lo entiendo de una manera concreta. Y si no es así, pues no voy a decir ni que no sea cómic, ni que no me interese, ni que esté mal. Pero desde luego no es mi manera de entenderlo. Si viniera otra persona aquí a dar la charla, pues a lo mejor lo vería de una manera completamente distinta. Luego veremos, por ejemplo, que mi manera de entender los diálogos es un poco cazurra, porque es como yo entiendo que tienen que ser los diálogos. Me doy cuenta, porque soy lector de cómics, de que no todo el mundo lo hace así. Yo quería abrir con esta paginita de Tom Gould. No sé si lo conocéis, a Tom Gould. Bueno, Tom Gould es un autor británico que principalmente trabaja en tiras de prensa, ¿vale? Esta fue su primer cómic largo, se llama Goliath. Y bueno, es como una versión muy sencillita, muy cortita. Esto lo publicó Sin Sentido ahora cosa de 10 años y lo ha vuelto a editar ahora Salamandra, para quien le interese. Básicamente es una relectura de David y Goliat, pero desde el punto de vista de Goliat. Es una historia muy Tom Gould y es muy interesante porque es un gigantón que no tenía intención de pegarle a nadie y que se ve literalmente atropellado por la ira de Dios, que es como, bueno, poco puedes hacer, sea gigante o no, si Dios decide que de una pedrada te va a mandar al otro barrio, ¿no? El cómic trata sobre eso, es la historia de David y Goliat desde el punto de vista de Goliat. Es un cómic muy, muy, muy chulo. Y para mí este fue uno de los cómics que más me influenció. Yo antes estaba más interesado en la ilustración, el cómic me daba mucho vértigo.
porque tal y como yo entendía tal y como yo quería hacer los cómics, era como, es que no sé si lo puedo hacer. Y de repente cuando leí a Tom Gould, dije, este es el tipo de ritmo que yo quiero hacer, ¿vale? En los cómics de Tom Gould, el texto es fundamental, porque este hombre es súper famoso en Inglaterra, pero también en Estados Unidos, no sé si publica en el New Yorker, pero es famoso por sus tiras de prensa, ¿vale? Son tiras cómicas. Claro, cuando tú haces tira cómica, tienes que ser hiper concreto. Cada palabra, cada letra que entre en la tira tiene que funcionar. Cada línea que dibujes tiene que funcionar, no puede haber nada que sobre ni que falte. Entonces me interesó mucho su salto a una novela gráfica, porque realmente está como muy descomprimida. Hay muy poco texto por página y el texto tiene una sonoridad y un ritmo muy concreto, ¿vale? Su manera de componer la viñeta, si lo veis, es como muy... intenta que cada viñeta tenga el tamaño, por ejemplo, que debe tener. ¿Le da mayor importancia a una? Bueno, pues la hago más grande. Fijaos que tiene una viñeta para un bocadillo que pone Goliat. Es alguien que le está llamando. Tienes una viñeta con Goliat mirando una piedra. Luego tienes otra viñeta para un único bocadillo con una sola palabra que pone Goliat, su nombre. Otra viñeta donde se gira. Eso en un cómic, por ejemplo, pues no sé, de Marvel, un cómic de superhéroes, donde tienen que contar una historia en 22 páginas, eso sería impensable, ¿vale? Cualquier otro autor te inundaría cada viñeta tanto texto como hiciera falta. Y si no te cabe, igual le tapamos así un poquito la cabeza a Goliat y le seguimos metiendo texto en el bocadillo, ¿no? Sin embargo, Tom Gould, lo bonito de esta historia es que es súper sencilla. Creo recordar, hace tiempo que no lo leo, pero creo que es la noche antes de que le peguen la pedrada en la frente. O sea, es una cosa como muy sencilla. Es un tío que está haciendo la guardia y es el grandullón y a la mañana siguiente le dicen tira para allá, que hay un niño que te va a tirar una pedrada. El cómic no va de mucho más, pero el tipo le dedica 90 páginas a todo eso. Es decir, está muy descomprimido, tiene un ritmo muy concreto y por eso se puede permitir que una viñeta concreta sea un pequeño bocadillo con el nombre de un personaje. Evidentemente eso es una manera muy concreta de expresarse. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el cómic es un lenguaje. Así es como se expresa Tom Gould, sobre todo un Tom Gould que viene de estar tremendamente comprimido en tiras de prensa. Entonces de repente cuando va a hacer un cómic dice, oye, ya no tengo la obligación de meter toda esta información en apenas 2 viñetas, ¿no? Os voy a enseñar una pequeña tira de prensa de Tom Gould, porque igual si la veis además os suena más. Igual esto suena, ha publicado muchos libros recopilatorios de las tiras de prensa y demás. Fijaos aquí, por ejemplo, es súper sintético con los personajes, son apenas siluetas, ¿vale? Y el tipo de dibujo es muy sencillote, que lo puedas entender de un tirón. De hecho, utiliza el viejo recurso de que las viñetas estén separando una única imagen prácticamente, ¿no? Vemos esa escalera que se continúa y demás. Si os fijáis, el tamaño de los bocadillos es enorme además. Ese primer bocadillo es casi de la mitad de la primera viñeta. Claro, recordemos que esto se ve en un periódico. Es decir, se tiene que leer fácil. Esto no es una cosa que leas tranquilamente y demás. Claro, él viene de contarte una historia ahí. Ese cómic empieza y acaba en esa página, ¿vale? Claro, de repente cuando tiene la oportunidad de hacer una novela gráfica, un cómic donde nadie le pone el freno, pues de repente se va a una cosa súper descomprimida. Aún así, su manera de manejar el tiempo y su manera de utilizar los bocadillos y el ritmo de los diálogos es muy parecido, ¿vale? Cada bocadillo no se pierde, tiene una información muy concreta, no divaga dentro de un bocadillo. Es una manera muy concreta de entenderlo, ¿vale? Estaría interesante también, no sé si hay más gente que quiera aportar un poco su granito, su perspectiva y demás, con el tema de la escritura, sobre todo, porque comentaba aquí la compañera que le interesaba saber cómo trabajar un guión, ¿no? Cómo se hace, ¿no? Igual que el tema del dibujo de, oye, ¿cómo hago esto? ¿No? Hay preguntas que nadie se corte en hacer ese tipo de preguntas, porque yo siempre digo lo mismo cuando doy un taller, una charla. Yo nací en Badajoz y no tenía a nadie a quien preguntar. Es decir, ni siquiera sabía si eran cosas que se preguntaban. Y yo hice muchas locuras a base
de probar de cómo se hace un cómic, porque no sabía cómo hacerlo. Son preguntas muy básicas, pero yo muchas veces me encuentro ya al final de un taller que alguien me viene y me dice: ¿qué papel usas? ¿Sabes? No es ninguna tontería. O sea, es un papel muy... Yo tardé años en encontrar un papel con el que yo estuviera cómodo. Y porque la diferencia entre utilizar un tipo de papel u otro, o una plumilla u otra, o un material u otra, es la diferencia entre una cosa que aparenta ser profesional y otra que no. Y si tú estás ahí RQR y dices que esto no sale bien, y es como normal, es que ese papel no vale para eso. Fijaos en esta página. No sé si conocéis a Daniel Close. Bueno, es un autor americano muy famoso, y este es el último libro que ha publicado, que es Mónica. Se publicó a finales del año pasado. Daniel Close, bueno, es un autor americano que siempre ha tendido a un punto mucho más literario. Es decir, he cogido una página muy concreta porque aquí, bueno, lo vemos pequeñito y entonces no podemos leer el texto, ¿vale? No me importa. De hecho, precisamente me viene bien. ¿Alguien sería capaz de entender lo que está pasando en esa página sin leer el texto? Y eso que he elegido una página en la que hay cierta secuencia. No todas son así, ¿vale? Complicado, sí. Es complicado. O sea, podríamos ver en la primera página, por ejemplo, que pues hay alguien que está leyendo el móvil o algo así. Luego está alguien que puede ser o no la misma persona, pero entendemos por la narración que sería la misma, que está en la bañera. Luego aparece la misma persona mirando por la ventana. Luego está en la calle y empieza algo parecido a una secuencia. Está alumbrando a alguien con una linterna y parece como que se va a sentar con él en lo que parece un parque, quizá. Evidentemente, la información que nos está dando la imagen no es mucha. Habría que leer el texto para saber qué relación tiene una cosa con la otra. No sabemos lo que pone en el texto, porque además, si no recuerdo mal, creo que esta es una versión en francés, me parece. Pero bueno, es independiente. Lo que sí podemos ver es que hay muchísimo texto. Esto no es como la página que os enseñé de Goliath, de Tom Gould, ¿no? Aquí no hay nada de eso de una viñeta única y exclusivamente para poner el nombre del protagonista o un bocadillo. Hay cajas de texto, de narración, y luego hay algunos bocadillos. ¿Qué creéis que se ha hecho antes aquí? ¿El texto o la imagen? El texto. Bastante evidente, ¿no? Es el texto. O sea, es que da igual, ni siquiera lo estamos leyendo, ¿eh? O sea, es sencillamente verlo, y por una cuestión narrativa, por una cuestión de intentar llegar a cómo funciona la página, evidentemente aquí se ha escrito primero el texto. Claro, Daniel Close es autor completo, sabe lo que va a dibujar, pero evidentemente aquí hay un proceso de escritura muy largo, ¿vale? Que luego ha trasladado a las viñetas. Es decir, aunque es un autor completo, ha trabajado como si hubiera un guionista y un dibujante por separado. Efectivamente, pues el diálogo pues lo tiene consigo mismo y irá viendo un poco cómo va a ir trabajando. Pero está claro que aquí la secuencia está planteada de una manera completamente literaria, ¿vale? No me estoy metiendo, Dios me libre, con Daniel Close, o sea, que es un tótem del cómic, pero evidentemente es como mínimo habría que decir que es una manera de entender el cómic, ¿no? No es la mía. A mí Mónica me encantó, ¿eh? Quiero decir, no se trata de... así los cómics no deberían de ser. A mí Mónica, de hecho, es mi libro favorito de Daniel Close y es probablemente el más literario. Pero evidentemente es una manera muy concreta. Aquí el autor se ha sentado y ha escrito. Y hasta que el texto no le ha funcionado, no ha empezado a trasladarlo a las imágenes, ¿vale? Entonces, aquí tiene mucho más peso cómo está escrito el texto que la manera de colocarlo en la página y las imágenes que lo van a acompañar. Sí que hay juego, porque lo que te está diciendo el texto no siempre es lo que tú estás viendo en las imágenes. Eso es importantísimo y eso sí que diría que es una regla. Es decir, si vas a utilizar una viñeta para que en el dibujo haya una persona sentada y en el texto me estás diciendo que hay una persona sentada, tenemos un problema. O sea, porque una de las dos cosas sobra, ¿vale? Eso sí diría que es una regla básica. Y aquí se cumple. Es decir, no hay ninguna viñeta de Daniel Close en Mónica
donde el texto y en la imagen te esté diciendo exactamente lo mismo. Pero eso no quiere decir que la voz cantante la lleve el dibujo. El dibujo tampoco quiere decir que no diga nada. Hay muchas cosas de Mónica que solo vamos a entender con el dibujo. ¿Por qué? Porque si solo leemos el texto, es una novela bastante entendible, bastante tradicional, digamos. Es una historia de autodescubrimiento de la protagonista que se llama Mónica. Pero si vemos los dibujos, es una historia que roza el fantástico. Sin ellos, yo no diría, si hiciéramos el ejercicio de quitar los dibujos, solo con el texto, yo no tengo tan claro que la historia fuera tan decididamente fantástica, ¿vale? Pero el dibujo lo aporta, y aporta una atmósfera muy concreta de irrealidad, ¿vale? De hecho, los colores que elige Daniel Clowes influyen también. El color también es narrativo, el color también aporta información, ¿vale? Al texto. No solo la composición de las viñetas, no solo el tipo de dibujo, no solo cuántos dibujos vamos a meter, no solo el estilo, no, el color también aporta, ¿vale? Y los colores son chillones, son casi radiactivos. Pero es que la novela te está mezclando la historia de una chica que está descubriendo a su familia con literalmente el fin del mundo, ¿no? Una especie de apocalipsis. Es una cosa muy concreta, con un tono muy concreto, y ahí todo funciona, ¿vale? Texto, dibujo y demás. Pero aquí se ha escrito primero el texto. ¿Está mal? En absoluto. De hecho, ha sido el Gran Premio de Angoulême y probablemente uno de los cómics más importantes de 2023. O sea que no voy a venir yo aquí a venderle la plana al señor Clowes. Y ya fuera broma, es uno de los cómics que más me gustaron el año pasado. Y aquí tenemos una imagen de, no recuerdo si es de Beto o de Jaime Hernández. Es de Jaime. Es de Jaime, ¿no? Sí, sí. ¿Qué os parece esta página? ¿La entendéis? Porque aquí no hay texto, que lo viéramos o no, no hay texto, pero solo con la imagen, ¿la entendéis? ¿Alguien podría darme alguna idea de, no sé, alguna pista de...? Está escribiendo a la vez que está recordando cosas. Puede ser, ¿no? Vemos una casa que parece como un acantilado, está escribiendo a máquina en la segunda viñeta, vemos un marco de fotografía roto, el primer plano de lo que parece la persona que estaba escribiendo, quizá. Luego vemos algo así como, no queda claro si es una manifestación o algún colgado de California con un cartel, bastante probable. Seguimos con la máquina de escribir. Tenemos algo que está descontextualizado, pero que parece la persona que está escribiendo en otra situación, parece que es una discusión familiar. Tenemos un primer plano de esa misma persona, que parece que es la misma que está escribiendo, llorando a lágrima viva. Y lo siguiente, diríamos que es un gotero con un brazo. Alguien se ha intentado suicidar, ¿no? Puede ser. Desde luego es difícil ser muy concreto, ¿no? Con esta página. Es decir, son primeros planos muy concretos, imágenes muy concretas que evocan cosas muy concretas. Algunas son muy específicas, ¿vale? Hay unas manos tocando una máquina de escribir. Ni siquiera le hace falta más viñetas para que entendamos que está escribiendo, ¿no? Evoca cosas, pero desde luego no podemos entender una historia con pelos y señales, ¿no? Pero vosotros diríais que le falta texto realmente. Tal y como yo entiendo los cómics, no. ¿Pero por qué? Porque a mí la historia, el argumento como tal, soy de esa gente a la que le da un poco igual. Yo qué sé, algún defecto tenía que tener, además de ser extremeño. Es mi manera de entender el cómic, que es mía, muy concreta, ¿vale? A mí me gustan este tipo de cosas, yo me pierdo en este tipo de páginas, ¿vale? Me pierdo en los matices, pero yo no sé cómo se llama esa persona, no sé por qué está llorando, no sé la discusión familiar que ha tenido, pero para mí esto es ritmo y es sentido, ¿no? Es decir, es como cuando escuchas una canción en ruso y entiendes el rollo que tiene, ¿no? Es una cosa triste, pero yo no entiendo lo que están diciendo. Yo entiendo los cómics así. Es mi manera de entender las cosas, pero eso no significa que sea mejor que el ejemplo anterior que he puesto, ¿vale? Aquí, por ejemplo, te da abierto a que tú pienses lo que has querido. Yo, por ejemplo, me puedo crear mi propia historia. Ajá. Mis recuerdos de que él está escribiendo, se recuerda a su familia, algo del aborto, algo de algún fracaso familiar,
y bueno, pues que acaba él destrozado, por ejemplo. Ajá. Claro, Puedo aquí contar también, historia a través de esas imágenes. efectivamente. Y cada uno podemos aportar nuestra mochila, ¿no? De sentimientos, es decir, podemos entender, ¿no? Es otra manera. Aquí hay un guión también, ¿vale? Lo que no hay es texto, no hay diálogo, pero hay un guión. Jugamos los planos, ¿no? Primeros planos. Ah. Y hay una narración, hay una historia que te está contando. Lo que no hay es texto, pero sí hay una historia. No hay matices, no hay un argumento, pero sí hay una narración. O sea, el argumento, aquí estamos haciendo trampa, es una única página, ¿vale? Hay más páginas que dan ese contexto. Es decir, he traído esta porque me parecía interesante, ¿vale? Porque como unidad narrativa, ¿no? A ver, hay una elección muy concreta de las imágenes y de la composición, de cuál es la primera viñeta, cuál es la última. Aquí estamos viendo solo una página. Hay una cosa que antes hablábamos de los formatos, ¿no? Cuando tú lees en digital, una de las cosas que cambia por completo no es solo la percepción del tamaño del texto y todo este rollo, sino que ahora, es lo que decías tú, los cómics ahora se leen no. O sea, quiero decir, hay una serie de cómics que se leen de arriba, pasando como en un móvil, ¿no? Se llaman webtoons. Sí. A mí casi me lían en Francia para hacer uno. Creo que es una página web concreta lo de Sí, Webtoon. sí. Claro, son como... Es como si, claro, cada una de esas viñetas es todo lo que puedes ver en el móvil, ¿no? Entonces es como si tú todas esas 9 viñetas las fueras viendo pasando de una a otra. Evidentemente funciona de otra forma, porque esa composición de rombo que tú dices nunca lo hubieras visto. Pero hay algo más, aquí falta otra cosa, que es la otra página. Es decir, en un libro hay algo de lo que no puedes huir nunca, que es la doble página, ¿vale? Salvo la primera y la última, siempre hay una doble página. Y yo, tal y como yo trabajo, y esto igual es un consejo, pero no necesariamente, sencillamente cómo funciono yo, ¿vale? Yo generalmente cuando tengo que componer ya haya texto o no, luego iremos con el diálogo, pero ya haya texto o no, yo lo que hago es como una planificación muy sencilla a lápiz, pero sin dibujar nada. Es decir, si hay un personaje que se llama Teresa y otro Matilde, a lo mejor pongo una T y una M, ¿vale? En el bocadillo para saber dónde está colocado y punto. Ya está. Y sencillamente me voy haciendo la secuencia y voy viendo cuántas páginas necesito. Pero teniendo en cuenta la unidad narrativa que forma la doble página. Es decir, cuando tú tienes una doble página, ¿vale? Cuando tú abres un cómic, tienes la primera página, luego pasas, tienes la página izquierda y la derecha. ¿Cuál es la primera viñeta que se lee? Debería ser la primera, ¿no? El orden de lectura occidental es la primera de la primera página, ¿no? Luego ya vamos en... Pero eso no es cierto, porque si todas las viñetas de las dos páginas están en blanco y negro, menos una, la última de la segunda página que está en rojo, tú la primera que ves es la roja. La primera información que te llega es esa. Entonces la primera viñeta de un cómic es siempre la doble página. Y luego ya entramos en la lectura. Eso es una cosa intrínseca del cómic. Cuando tú abres una novela por la página 383 y 384, ¿dónde se te va el ojo? Da igual. Hasta que no empiezas a leer, no lees. Porque lo demás es una montaña de texto, no aporta información. Pero si tú tienes una doble página y tú tienes todas las viñetas son en blanco y negro, pero tienes a alguien a quien le han apuñalado y hay un chorro de sangre rojo, lo primero que ves es eso. La primera unidad de información es esa. Y a lo mejor estás viendo que lo han matado antes de leer cómo lo han matado, pero lo cierto es que tú lo primero que has visto es que ha muerto, ¿no? Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta y hay que jugar con ello. Para mí, cuando yo me imagino una secuencia, da igual cuántas páginas necesite. Yo tengo que ir haciendo pequeñas unidades narrativas de 2 páginas en 2 páginas. Ahora vamos a ver un ratito una secuencia entera que es de las que más orgulloso estoy, porque creo que es la secuencia más larga que he hecho. Y es una secuencia que cualquier otra persona hubiera resuelto a lo mejor en, yo qué sé, 6 páginas, pero a mí se me fue como a 22 o algo así. Por cómo compongo yo las páginas y cómo hago el ritmo. Disfruté muchísimo haciendo eso, pero vais a ver que todos son siempre de 2 en 2, ¿vale? Es decir, tiene que haber como un inicio en la primera viñeta, pero luego tiene que terminar de alguna forma, no un punto y final, ni un punto y aparte, pero sí como mínimo un punto y seguido, ¿vale?
en la última viñeta de la última página. Pero como digo, también son formas, os estoy enseñando también maneras diferentes de entender el cómic, vaya. Cuando dibujas y quieres marcar una cosa muy concreta, influye el que cuando vayas a volver la hoja, que lo dejes terminado en esa página. Claro. Ese espacio de pasar la página. Claro. No sé si me explico, ¿me entiendes? Sí. En literatura hay un concepto que que es ajeno a cuando alguien escribe una novela, escribe, no se plantea cuántas páginas tiene. Es decir, la edición de Carrie de bolsillo, publicada por Random House, tiene 283 páginas. La primera edición que publicó, yo qué sé, Alianza Editorial o quien fuera, a lo mejor tenía 300. Es decir, un escritor cuando está escribiendo una novela no se plantea dónde termina, no es que voy a terminar este diálogo justo en la página 83, no, o sea, porque no sabes cómo lo van a maquetar. Pero a nivel de maquetación hay un concepto que son las viudas y las huérfanas, ¿vale? Es decir, tú no puedes terminar una página y pedirle al lector que continúe leyendo si tú has dejado una única línea. No, esa línea la tienes que maquetar de tal forma que ya empiece en la siguiente página. Es una cuestión de armonía. No empieces un párrafo de, pongamos, 7 líneas, no lo empieces poniendo una línea justo antes de pasar de página, ¿no? Porque estás como rompiendo el hilo narrativo. Eso que en maquetación la gente no se fija, pero en el cómic es fundamental. Es decir, si yo construyo un diálogo que me va a ocupar más de 2 páginas, yo tengo que construir ese diálogo teniendo en cuenta que tiene que tener ciertos parones al final de cada doble página. Es decir, no puedo dejar a alguien con la palabra en la boca de una página a otra, ¿sabes? Eso es fundamental. Fundamental para mí. Hay gente que no lo hace, insisto, hay gente... iba a decir un taco, o sea, pero ¿qué es lo que me sale? Hay gente que le mete los bocadillos encima de la cabeza a los personajes, porque es como este texto tiene que entrar aquí, ¿sabes? Y es como, bueno, yo qué sé, igual no hace falta, ¿no? De darle espacio. Pero también es verdad que muchas veces, claro, el cómic americano, por ejemplo, que sigue siendo un cómic muy industrial, digamos, ¿vale? Y se hace muy segmentado, es decir, hay gente que hace los lápices, hay gente que hace las tintas, eso luego se pasa a otra empresa, a un colorista, incluso hay veces que está la figura de el plotter, que es quien hace el argumento, y luego quien mete los textos, que no es la misma persona. ¿Por qué? Porque tú imagínate que estás llevando la serie de Spider-Man en Marvel y tienes que publicar todos los meses, tienes que publicar 22 páginas. Pero es que además de Spider-Man estás haciendo, yo qué sé, 3 series más. No te da tiempo a llevarlo todo. Entonces tú haces el argumento y vas diciendo lo que tiene que pasar en cada página. El dibujante lo dibuja todo y luego llega alguien y le va metiendo los bocadillos para que aquello se entienda. Es decir, hay muchas personas metiendo mano en un único cómic porque tiene que salir todos los meses sin falta y hay mucha gente trabajando en ello. Entonces, evidentemente, ¿qué pasa? Que esas veces, pues aquí no es un diálogo como tienen ellos, que se conocen y como se sientan, se toman un café, te oye, ¿qué tal si le damos la vuelta a este personaje? No, ahí lo que pasaba era que llegaba a una persona que además estaba quien había escrito el texto, pero luego estaba el rotulista, que es quien pasaba a mano los textos y metía los bocadillos. Entonces dice, vaya por Dios, tengo que meter lo que ha escrito esta persona, que son 7 palabras, en un bocadillo, en una viñeta minúscula en la que hay 2 personas, no hay sitio. Entonces veías aberraciones como meter el bocadillo en toda la cabeza del personaje, que decías, madre de Dios, ¿no? Claro, yo pienso en eso y a mí eso me parece un atentado, o sea, pero entiendo también que son industrias que funcionan de una manera muy concreta y que no te queda otra también a veces, ¿no? que salir así. De hecho, a día de hoy era tan habitual que hay gente que, aunque no tiene la obligación de trabajar de esa manera, lo sigue haciendo, porque parece como algo intrínseco ya a los cómics. Es decir, hay gente que sigue metiendo los bocadillos en la cabeza de los personajes casi como un recurso narrativo. Y no me parece mal. Por ejemplo, si quieres poner que un personaje está agobiando a otro, bla 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 bla, le está dando una chapa enorme a otra persona, puedes poner ese bocadillo encima de la otra persona, ¿no? Y visualmente, ya no hace falta ni leerlo, visualmente
estás aplastando a otra persona con una chapa, ¿no? de texto. Todo puede ser entendible y todo puede tener sus recursos, ¿no? Esta página es de Sami Arkham, un tipo canadiense. Para mí es uno de mis narradores favoritos ahora mismo, a pesar de que una página como esta, que podría atender al horror vacui, es todo lo contrario a lo que yo hago en mis cómics. Sin embargo, Sami Arkham me flipa lo que hace. Esto es una única página de cómics. Sami Arkham es capaz de meterte 3 elipsis de varios días o de un lugar a otro o de un país a otro en una misma página, ¿vale? Es una cosa tremenda. Hay páginas de Sami Arkham con 30 y pico viñetas, ¿vale? Evidentemente aquí hay un trabajo no solo de diálogo entre el texto y el dibujo, sino también la propia composición de página, que es muy concreta. Esto es casi un Tetris, ¿vale? Sami Arkham también tiene un dibujo muy suelto, también escribe sus propios guiones y le funciona. Yo no podría, vaya, a mí me fascina leerlo, pero yo no sabría cómo hacerlo, vaya. Pero para que veáis también estoy intentando poner ejemplos de cosas muy peregrinas, ¿vale? Muy distintas unas de otras. Y he traído esta página. Esto es de Alan Moore y el dibujante supongo que será Totelben, si se decía así, no me acuerdo. Esto es una página de La cosa del pantano, ¿vale? ¿Alguien conoce el trabajo de Alan Moore? Sí. Supongo que sí, ¿no? Bueno, para quien no lo sepa, hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos. Yo hay días que no lo aguanto, hay días que me parecen mejor. Cada día una cosa distinta. Pero una cosa que caracteriza a Alan Moore es que es un guionista particularmente bueno según se mire. ¿En qué sentido digo esto? Alan Moore mete mucho texto. Esta página no lo parece, pero Alan Moore es muy rígido a la hora de decirle al dibujante cómo tiene que ser la página y dónde va el texto, ¿vale? Piensa mucho en el ritmo del cómic, en el ritmo de la propia página. ¿Qué pasa? Que Alan Moore le dice exactamente cómo tiene que ir cada página. Si tú ves los bocetos que le manda al dibujante, es como muy estricto. ¿Qué pasa? Que Alan Moore es muy bueno haciéndolo. Y no solo eso, sino que es muy bueno sabiendo con quién está trabajando. Es decir, no le va a dar una composición de página y decirle, no, esta página tiene que ser así, a un dibujante que no conoce. Él diseña la página en función del dibujante que tiene, ¿vale? Esta página me parece particularmente chula, ¿vale? La narración visual en sí. Es decir, esta página como unidad narrativa, evidentemente esto es una página de un cómic, ¿vale? No podemos entender la historia, sabemos que hay un monstruo, alguien ha entrado a una habitación y bueno, pues ya está, es lo que impresiona, ¿no? Esos ojos, el terror o no que siente esa persona y demás. Pero la figura de Alan Moore me parece interesante porque a veces se le va la mano con el texto. De hecho, hay veces que es como, mira, voy a meter una página entera de texto y ya está, ¿no? Las famosas cosas de meter, yo qué sé, pues un personaje manda una carta a otro, pues te mete una página que es la carta entera y es como, mira, pista. O sea, es lo que hay, ¿no? Aquí la chapa entera de texto. A mí particularmente eso me parece un crimen, pero de nuevo, ¿quién soy yo para decirle nada a Alan Moore? Nada menos. O sea, y menos que me están grabando por aquí, imagínate, o sea, me hunden en la carrera. Pero evidentemente, vuelvo a decir lo que llevo diciendo desde el principio, es otra manera de entender cómo escribir un cómic, cómo escribir los diálogos, ¿vale? Esto es una página de Grito Nocturno. El texto no es importante, lo que está diciendo él, y ahora explicaré por qué no es tan importante lo que se ve. No me importa. De hecho me preguntaron, igual con el proyector no se ve el texto, digo, me da igual. O sea, lo que me interesa no es lo que está diciendo, me interesa más dónde está ubicado el texto, ¿vale? Insisto, es una cuestión de ritmo. Lo que pongáis o no pongáis en un bocadillo ya es cosa vuestra, ¿vale? Yo voy a explicar cómo trabajo normalmente un diálogo o una secuencia que incluya texto, ¿vale? Generalmente, mi motivación para hacer un cómic o para hacer una secuencia de un cómic es la imagen, ¿vale? Nunca es un diálogo concreto.
porque mi manera de hacer bocetos o borradores es exactamente esa, dibujar, una libreta de dibujo. No suelo escribir para ver qué está pasando, yo dibujo para ver qué está pasando, para ver qué me apetece que ocurra en la imagen. Lo que pasa es que cuando tengo claro qué es lo que va a pasar, cómo quiero que se vea una escena, entonces sí me voy a un programa de texto. Yo normalmente utilizo el Word, ¿vale? Porque no hago nada complejo, no hago escaletas de guiones en plan interior, no, o sea, no hago nada de eso. Escribo diálogos, pum, 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 esto es lo que dice tal personaje y tal. No suelo utilizar una voz en tercera persona ni nada por el estilo, con lo cual yo generalmente escribo los diálogos. Escribo los diálogos sin pensar en cómo va a estar distribuido, no ya en la página, sino en las páginas. Yo escribo el diálogo sin pensar en imagen, ¿vale? Tecleo y trato de que el diálogo sea lo más fresco posible, sin pensar en el ritmo una vez esté insertado en las viñetas. Yo sencillamente tecleo, como si aquello se fuera a leer, ¿vale? A mí me gusta que los diálogos se sientan naturales, entonces trato de escribir como hablo, pero ojo con escribir de una manera natural. Hay un término medio entre escribir de una manera excesivamente literaria, que tú digas, nadie habla así, a no ser que sea un petardo. O sea, quiero decir, si encuentras a alguien que habla de esa forma, no me sentaría nunca a tomar un café con esa persona, ¿no? Excesivamente literaria, ¿no? Que es como, ¿por qué habla usted? No estamos en el siglo XIX, ¿no? Pero está la otra forma, que es pasarse de listo y escribir como hablarías tú en la calle. Ocurre una cosa, eso está interesante si lo quieres simular, pero lo cierto es que nunca vas a poder trasladar a un cómic cómo hablas tú en la calle, porque, sorpresa, nadie está hablando. Es un texto, ¿vale? Entonces nunca va a funcionar igual, porque no hay una persona, no hay gestualidad, no hay movimiento, no hay calor, no hay ese ritmo, hay unas imágenes. Con lo cual, lo que tienes que hacer es simular naturalidad en un diálogo. Eso sí, insisto, sí te apetece. Hay otros escritores que son muy literarios, y sus personajes parece que están declamando los pensamientos del escritor y demás. Es otra manera de entenderlo. Pero bueno, yo trabajo así. Y a mí tampoco me suele gustar inundar las páginas de texto. Hay veces que no te queda otra, ¿vale? Pero me gusta más jugar un poco con la composición. Si recordamos la página que os he enseñado antes, Muda, de Jaime Hernández, y veis esta página, veréis que se parece bastante más a lo mejor que a otras que os he enseñado, ¿no? Es decir, hay una viñeta donde vemos una botella rota, donde directamente no hay ningún texto, ¿vale? Vemos a alguien que está perdido entre un bosque y a dos personas que parece que están en ese bosque. Aquí no se ve bien, pero están borrachas, ¿vale? Si pudierais leer el texto, tampoco entenderíais mucho más la situación. Evidentemente con el cómic un poquito más, tampoco mucho, pero entenderíais un poquito más. Pero a mí me interesa mucho más generar una sensación directa, ¿vale? Es decir, no me interesa tanto los detalles, no me interesa tanto lo que pone en cada uno de los bocadillos, no me interesa tanto qué está ocurriendo exactamente, me interesa más lo que transmite, ¿vale? Son ideas casi como de una poesía visual. Vemos a alguien, aquí se ve pequeñito, ¿vale? Pero se ve a alguien con una especie de vestido de época o algo parecido, caminando entre el bosque. Vemos una botella rota en el bosque y dos personas sentadas en un banco que parece que están diciéndose algo. Me interesa más lo que tú puedas entender a un nivel superficial, a un nivel emocional, digamos, a través de esto. Aún así, yo utilizo texto, ¿vale? Pero para mí el texto, insisto, para mí está al mismo nivel que usar un color u otro. Es decir, el texto para mí es una textura más del cómic. Jamás escribiría un guión literario de un cómic antes de ponerme a dibujar. Es decir, sí, empiezo escribiendo el diálogo, pero cuando después lo vuelco a un borrador para ver cómo va a estar la secuencia y demás,
A partir de ahí empieza toda la reescritura, ¿vale? Es decir, cuando yo empiezo ahora, vale, pues vamos a intentar organizar esto en tantas páginas, ¿no? Ahí empieza la mutilación del texto, ¿vale? Empiezo a recortar, empiezo a transformar, y cuando ya termino de entintar, pues yo sigo trabajando con plumilla y con pincel, cuando yo termino de entintar, esos bocadillos están ahí físicamente, no los añado digitalmente, ¿vale? Porque tendría más margen de maniobra si los bocadillos los añadiera después. Pero a mí eso me mata. Hemos hablado antes de lo de poner un bocadillo en la cabeza de alguien porque no te cabe. Yo necesito saber exactamente dónde va a ir el bocadillo y compongo la viñeta en esa función. Fijaros en la tercera viñeta. No hay árboles donde va el bocadillo. ¿Por qué? Porque hay un bocadillo. Y como yo estoy escribiendo el texto y el dibujo al mismo tiempo, puedo decidir cómo hago. Parece una tontería, pero son cosas que a mí me parecen importantes, ¿vale? ¿Qué pasa? Ahí hay un bocadillo, yo lo dibujo, ese bocadillo se queda ahí, ¿vale? Ese bocadillo no se va a mover. Ya tienes que saber el tamaño que tiene, más o menos. Claro, pero yo escribo el diálogo, lo voy retocando y al final ya hay un momento en el que ya tengo que hacer la tinta. Y entonces yo hago la tinta según lo último que yo he escrito. Pero yo luego sigo escribiendo, me pego 1 año y medio haciendo un cómic. Yo vuelvo a estas páginas y yo reescribo. ¿Qué pasa? Que yo tengo que reescribir en ese tamaño y exactamente ahí. Es decir, no voy a añadir, no, espérate, debí de añadir otro bocadillo más. No, prohibido. No, igual el bocadillo debería de ser más grande. No, prohibido. ¿Por qué? Porque a mí me interesa mucho más el ritmo que se genera en esta página y dónde está colocado el bocadillo exactamente. Me funciona como una nota musical. Está ahí, concretamente, ¿vale? Entonces lo que ponga dentro del bocadillo ya lo ajustaremos, pero no me importa tanto. Insisto, así es como lo hago yo. Dios me libre de deciros que es la manera correcta. O sea, porque estoy bastante seguro de que no lo es, pero es así como funcionó, ¿vale? Es así como a mí me gusta trabajar. Para mí, una vez entinto una página, una vez la dibujo, para mí es como un sello mágico y así se ha quedado ya la página. Y es como una nota musical. Ahí hay 3 notas musicales que son el texto. Y luego hay otras notas musicales que son las viñetas, que son los colores, y todo eso compone esa canción que es esa página, ¿vale? Entonces, ese bocadillo no se mueve de ahí. ¿Qué pasa? Que hay momentos en los que llega un momento en el que digo, es que lo que escribí no me parece interesante. Y casi mejor que no diga nada, pero es que el personaje está diciendo algo. Igual puedo poner un bocadillo en blanco. Yo lo hago mucho en los cómics. Y hay veces que está premeditado y hay otras que no. Hay otras que sencillamente digo, es que creo que es más interesante el hecho de que el lector, quien está leyendo, sepa que ese personaje está diciendo algo. Pero igual no tienes por qué saber el qué, así que no pongo nada. Y dejo el bocadillo en blanco. Lo hago mucho. Y no siempre es una cosa premeditada. Hay veces que sí. Hay veces que lo utilizo como un recurso de alguien está susurrando algo, ¿no? Porque lo está diciendo para sí. Y no quiero que tú lo sepas. ¿Qué es lo primero que he dicho al principio? El cómic me parece probablemente el arte más interesante para esconder cosas. La imagen esconde cosas. Lo que ocurre entre una viñeta y otra está escondido. Lo tienes que imaginar tú. ¿Por qué no hacer eso con el texto también? A mí me gusta eso, me parece interesante y lo trabajo activamente cuando escribo. Todo lo que escribo es papel mojado hasta que no llega a la imprenta. Puedo cambiar o incluso borrar y a veces me puede parecer interesante quitar el texto de alguna parte del cómic o incluso una explicación concreta, argumental, porque me parece más interesante ese silencio. O que quien esté leyendo el cómic sencillamente decida añadir esa información por sí mismo, ¿vale? Cuando haces la viñeta, por ejemplo, la última, Sí. dejas ese bocadillo ahí, ¿ya sabes lo que vas a escribir o tú simplemente sabes que ahí va a ir algo escrito? Claro, hay un momento cuando yo estoy escribiendo ahí que sí. Sí sabes lo que va a... Pero, mira, por ejemplo, aquí dice, no eres como esperaba. Esta frase la terminé repitiendo varias veces en el cómic. Porque yo improviso, no escribo el guión del cómic completo, sino que voy escena por escena. Cuando yo termino esta escena, que es una escena en la que hay estas dos chicas que se emborrachan en el bosque, ¿vale? Y tienen una conversación. Pues yo me pego a lo mejor 2 meses trabajando en esa escena. Cuando la termino, veo cómo respira, veo el ritmo que ha tenido y decido qué es lo que viene a continuación.
Porque yo puedo tener, evidentemente tengo ideas de lo que viene a continuación, pero una vez he terminado la secuencia, digo, ha sido una secuencia muy pausada. Lo que me toca después es una escena más movida. Yo eso no me doy cuenta o no tomo la decisión final hasta que no termino la escena. Así es como trabajo yo, es mi metodología de trabajo. Hay gente que necesita escribirse el texto y ser tremendamente fiel a todo el texto del cómic, ¿vale? Por ejemplo, hace poco estuve en Sevilla con María Medem y tuvimos una charla los dos en Ficus y estábamos hablando de procesos creativos. Y yo leyendo sus cómics pensaba, digo, creo que esta persona trabaja como yo. Digo, nos vamos a entender. Y me dijo, no, yo escribo el guión entero. Los cómics de María son siempre como un sueño, nunca tienes claro si lo que está ocurriendo es real o no. Son como se resbalan como mantequilla al sol. Son muy oníricos, nunca tienes claro lo que está pasando. Digo, esta persona seguro que escribe de una manera muy parecida a la mía. Y ella me dijo, no. Yo para poder desinhibirme con el dibujo y con el ritmo, primero tengo que tener un texto que sea como cemento armado. Luego, ese texto lo vuelco y no sé si van a ser 200 páginas o 400. Eso ya lo voy trabajando. Pero yo hago algo parecido, pero lo voy haciendo, digamos, escena por escena. Pero aún así, incluso una vez ya he dibujado el bocadillo y he dicho, vale, ahí va a ir el texto, a lo mejor 3 meses después vuelvo y borro lo que hay en el bocadillo o lo cambio. Yo trabajo, cada uno trabaja de una manera, vaya, pero hay gente que trabaja directamente en digital. Yo trabajo en papel, ¿vale? En un tamaño bastante más grande del que luego se va a reproducir en el cómic, porque si no me dejaría los ojos. Es un tamaño más o menos el doble de la página final, ¿vale? Y yo trabajo con plumilla y con pincel y tinta china. Hago el dibujo a lápiz, voy haciendo cambios, mido los textos, etcétera, etcétera. Cuando ya tengo el lápiz, hago el entintado. Borro el lápiz. Hay gente que ese lápiz lo hace en lápiz azul. En vez de utilizar el típico lápiz, utiliza el lápiz azul y no lo borra. Lo escanea y luego digitalmente quita el azul. Decides quitar el azul, lo discriminas y solo te quedas con el negro. Yo prefiero dibujar con el lápiz de toda la vida, no me apaño viendo... No me apaño, vaya. De hecho, yo hago muy poco lápiz. Encajo. Es decir, cuando ves un personaje mío, por ejemplo, el lápiz muchas veces está, digamos, encajado. Es decir, aquí va, esta es la postura y tal, pero luego con la tinta con la que hago los detalles y demás. Trato de no perder demasiado tiempo en el lápiz. Pero hago la tinta, luego eso se borra el lápiz, se escanea, se limpia la imagen digitalmente, porque siempre hay imperfecciones del borrado y demás. Y ahí, es lo que hablaban los compañeros, ahí yo el color, por ejemplo, es digital, ¿vale? Recorto los colores, yo utilizo muy pocos colores, recorto hago el color y con otro programa distinto añado el texto. ¿Y con qué programa? Eso se hace con InDesign. Bueno, hay gente que lo utiliza, yo utilizo InDesign, vaya. Photoshop para la limpieza y el color. InDesign, cuando ya está la página completamente terminada, el texto y la maquetación lo hago en InDesign. También porque, por deformación, yo tuve una editorial y es lo que hablábamos antes, todo este tipo de procesos que antes normalmente el dibujante terminaba la página, la metía en un sobre y la mandaba al editor y apáñatelas. Ahora mismo se la das a un editor y se echa a llorar, no sabe lo que hacer con ello. Entonces nosotros tenemos que hacer todo el proceso. Entonces yo, por deformación, porque tuve una editorial en tiempos, pues le mando a la editorial algo muy cercano a lo que se manda a una imprenta ya directamente, ¿vale? No tienes por qué, pero bueno, yo lo hago. De todas formas, son los programas que yo utilizo, ¿eh? No sé, vosotros a lo mejor utilizáis otra... La gente utiliza Procreate o algo así. Y Clip Studio, obviamente. Clip Studio y cosas así. No sé, yo también reconozco que sé hacer lo que sé hacer. O sea... si tuviera que aprender... O sea, de hecho no sé manejar Photoshop. O sea, porque no hago mucho. O sea, hago cosas muy sencillas. Por ejemplo, en esa página, si lo veis, tiene mucho negro, ¿no? Y el negro es un único negro, ¿vale? 100% de negro. Pero en el original no, porque en el original
como yo trabajo con la tinta deja las manchas del pincel, grises, son como un montón de tonos distintos. Entonces eso lo escaneas y lo primero que haces es corregir los niveles para que el negro sea negro y el blanco sea blanco. Eso lo hago digitalmente, pero más allá de eso y borrar si se ha escapado algún pelo de barba en el escaneo, no hago mucho más. Eso y luego meterle los 4 colores que le meto y ya está. O sea, que el blanco y todo lo que se trabaja en negro también lo haces antes de escanear. Sí, claro, sí. Si vierais la página original de ahí, todo lo que es negro, pues sería lo que es la tinta, y todo lo que es color o blanco es el fondo del papel, es el blanco. Vaya, no tiene más. De hecho, las páginas de Grito Nocturno, como yo quería usar mucho negro para el dibujo, decidí que el cielo nocturno lo iba a hacer con color. Es un color azul con estrellas, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú ves las páginas originales, no parece que sea de noche, porque ese azul es blanco. Entonces, claro, en la página original no sabes si es de día. De hecho, pensarías que es de día. Es muy distinto, vaya. Bueno, de esta página que estoy aquí señalando con el ratón a esta de aquí, es una secuencia del pájaro y la serpiente que yo disfruté muchísimo haciendo, ¿vale? De hecho, realmente, bueno, como veréis, aquí no están los bocadillos, da igual lo que ponga en el texto, pero esta secuencia que ocurre en los jardines de un castillo, el diálogo viene ya de otra página, de una secuencia anterior, ¿vale? A mí me gusta mucho enlazar una secuencia con otra, ¿vale? Intento que haya un flow, es decir, que no cortes el hilo, sino que el lector se siga saltando de una página a otra con un cierto flow, con un cierto ritmo, ¿vale? Pero, sin embargo, es una secuencia, una escena completamente distinta, ¿vale? Bueno, no voy a explicar exactamente lo que está pasando porque da un poco igual. No sé cuántas páginas son esta escena, pero tuve que tomar un montón de decisiones, ¿vale? Porque iba a hacer varias cosas que no suelo hacer en mis cómics, y una de ellas es la violencia física. En mis cómics no suele haber violencia casi de ningún tipo, ni siquiera verbal. Es cierto que mis personajes son a lo mejor muy dicharracheros, tienden a insultarse, pero de una manera coloquial y cariñosa incluso, ¿vale? Sin embargo, esto era una historia con tintes de terror y quería que hubiera un momento especialmente chocante y violento. Entonces quise construir una escena muy larga que cualquier otro autor lo hubiera hecho. Es que esta escena tiene prácticamente lo mismo que tiene un cómic americano de grapas. O sea, es que son como 20 páginas casi de escena. No recuerdo cuántas son. Porque realmente ya digo que viene un poquito de páginas anteriores, pero bueno, me interesaba esta, ¿vale? Es decir, lo que hice fue dilatar mucho un diálogo entre varios personajes. Aquí tenemos un niño y a esta chica están pintando un cuadro de otras chicas, ¿no? Se va a sumar otro personaje y va a haber un diálogo, ¿vale? Lo que hice fue dilatar mucho en muchas páginas, usar tantas viñetas y tantas páginas como me hicieron falta para dilatar todo ese diálogo. ¿Para qué? Para que el momento en el que llegara esa explosión de violencia, tú ya vinieras cargado, es decir, que hubiera ya una cierta tensión, ¿vale? Tenemos esta página a la izquierda, mira, está guay poder visualizarlas de 2 en 2, ¿vale? Por lo que decía antes de la doble página. Pero tenéis esta página a la izquierda y esta a la derecha, ¿vale? Aquí vemos a la persona que está pintando, ¿vale? Es decir, tenemos aquí a esta persona, ¿no?, que está con un cuadro y una paleta aquí de pintura. Aquí tenemos el cuadro que está pintando, ¿vale? Y esta es la persona que están pintando, ¿vale? Si os fijáis, están los bocadillos en sitios muy concretos. No he querido traer el texto, ¿vale? Para que nadie se pierda en lo que están diciendo como tal. Me interesaba más la composición del ritmo, digamos, y dónde están colocados los diálogos, y vais a ver que no en todas las páginas los diálogos son tan escuetos y tan concisos y están colocados en un sitio tan determinado, ¿vale?
Aquí esta es una estructura de página que a mí me gusta mucho usar, que es dividir la página en 3 viñetas, ¿vale? Hay muchas estructuras de página que son clásicas, está la de 9 viñetas. Por ejemplo, la página muda que vimos antes, de Jaime Hernández, es la clásica distribución de 3×3, ¿vale? Son 3 viñetas, 3 viñetas y 3 viñetas. Eso es como una distribución hiperclásica, ¿vale? A mí no me suele funcionar porque me gusta que los personajes tengan siempre el mismo tamaño en la viñeta, ¿vale? No recurro apenas a primeros planos ni a nada, ni a nada parecido. Entonces me gusta utilizar una panorámica, digamos. Entonces para mí la estructura de 3 viñetas panorámicas me funciona muy bien. Eso me ayuda, me obliga a que los diálogos estén organizados de una manera muy concreta, pero también me permite que si hay pocos personajes no tengo por qué fastidiar con el texto nada de la imagen. Si os fijáis en la primera viñeta, incluso hago una pirueta con el rabito del bocadillo, ¿no? Es decir, no tengo por qué entorpecer, tengo tanto espacio como necesito, ¿vale? Siempre al final pues tienes que utilizar recursos, meter la flechita por algún lado y demás, pero intento que tenga un cierto ritmo. Si os fijáis, aquí tenéis 3 viñetas, 3 imágenes, ¿no? Tenemos a las personas que están pintando, que parece que están hablando de la otra persona. En medio tenemos a la persona que están pintando, volvemos a la otra. Pero también tenéis 3 textos, ¿no? Es decir, el ritmo es muy similar en el texto, tanto en el texto como en la imagen, ¿vale? En medio que pones una descripción, un pensamiento... Sigue hablando. ¿Quién? La persona que está hablando, ¿vale? Ahora está hablando el niño y esa chica, ¿vale? En la del medio, que no hay rabito de ningún lado, si tú lees el texto, es una continuación de lo que está diciendo, ¿vale? En la viñeta anterior, cuando repites 2 viñetas que se parecen mucho, como deduzco que lo haces a tradicional, simplemente la vuelves a dibujar de nuevo o digitalmente copias y pegas. No. No voy a negar que alguna vez he pensado... Es tentador. Pero para mí, a mí me pasa una cosa. Solo entiendo el dibujo cuando dibujo. O sea, hay mucha gente que me dice, yo tardo aproximadamente 1 año y medio en terminar un cómic. Y hay gente que me dice, si te pasaras al digital, reducirías el tiempo a la mitad como mínimo. Y estoy seguro de que es cierto. Reconozco que tengo 42 años, me da una pereza infernal aprender a utilizar programas que no quiero aprender. Estoy más cerca de convencer a mi editor de que acepte que le mande las páginas por carta, como he dicho antes, o sea, que de seguir utilizando ordenadores y aprendiendo programas nuevos. Cada vez utilizo paletas de color más sencillas para pasar el menor tiempo coloreando posible. No me gusta no entiendo el cómic cuando estoy delante de un ordenador. Yo solo entiendo lo que estoy haciendo cuando trabajo, cuando es el proceso, ese es mi proceso. Eso no quiere decir que eso sea imposible en digital. Hay gente que trabaja en digital y que solo entiende el proceso así, porque puede borrar y cambiar cosas constantemente. Yo, por ejemplo, cuando entinto una página, esa página se queda así, es lo que hay. Si tengo que arreglar algo del cómic, añadiré más páginas antes o después, pero esa página se queda como está. Para mí, mentalmente, forma parte del proceso. Y es así como yo funciono, entonces necesito dibujar la página. Si yo estoy entintando, podría hacer, por ejemplo, la primera viñeta, ¿no? Bueno, para empezar no es exactamente igual, pero bueno, podría modificar de alguna forma digitalmente al niño, que es lo que más cambia, ¿no? Ella está, en la primera viñeta está mirando al frente, luego está mirando al niño. El niño es lo que más cambia, pero efectivamente es muy parecida, ¿vale? Yo podría dibujar la primera, dibujar la tercera, dejarla en blanco, escanearlo, duplicar, pero es que yo necesito, mientras estoy intentando la página, necesito verla, o sea, entonces lo hago. A ver, cuando aprendes a dibujar son cosas que no se tarda tanto, o sea, yo normalmente es un proceso que yo repito mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes tus trucos. Yo cuando, como soy muy milimétrico y me gusta que cada personaje esté colocado exactamente donde tiene que colocarse, en ese sentido soy muy Dreyer, muy Berman, soy muy de componer la imagen, muy de ese personaje está allí y este está aquí y el texto aquí. O sea, me gusta colocar las cosas de una manera muy concreta, entonces mido mucho. Antes he dicho que yo no hago mucho lápiz, es cierto, pero sí mido un montón.
Es decir, mis personajes miden 8 centímetros y medio exactamente. O sea, quiero decir, todos, a lo largo de todo el cómic, ¿vale? Es decir, Teresa en este cómic mide 9 centímetros, en los originales. Matilde mide 8 y medio. Si no recuerdo mal, el niño eran 6 y medio. Y la distancia que veis, por ejemplo, entre Teresa y el final de la viñeta, hacia la izquierda, ¿vale? Yo eso lo mido, ¿vale? Para intentar, o sea, intento que todo esté cuadrado de una manera muy concreta, que tenga una armonía muy concreta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy midiendo la primera página, solo tengo que tirar líneas hacia abajo. Entonces, la segunda página, realmente lo que tienes es un montón de líneas, así, y entonces encajo, aquí va Teresa, aquí va el niño, aquí va tal, y ya luego me pongo a tintar y ya está, no es tan complicado, ¿vale? Si la página es más compleja que esto, porque aquí tiene un fondo sencillo y demás, si la página es muy sencilla y tengo que repetir mucho, no estoy tan loco, tiro de caja de luz. Entonces tú tienes una página ya hecha, a la pija tinta lo que sea, pones otra encima y entonces tú estás viendo la de abajo. Entonces si yo tengo que hacer esa viñeta en 5 páginas, pues a lo mejor hago la primera, pero en las siguientes ya tiro de caja de luz. Aún así yo no entinto en la caja de luz, sino que vuelvo a colocar las cosas en la caja de luz. Pero no estoy cómodo, yo necesito mi mesa de dibujo y tal, y no. Bueno, aquí tenemos página izquierda, aquí tenemos página derecha, ¿vale? Aquí veis que no hay rabito de texto, aquí sigue el monólogo de la persona que estaba en la otra página, ¿vale? Bueno, aquí vemos desde el otro lado del muro, vemos una especie de ciervo o algo así que se va acercando. Aquí, por ejemplo, en esta viñeta de aquí, la de abajo, si veis, enfoco en este ciervo al fondo que está, digamos, estaría allí al fondo, ¿no? Aquí, en el cómic completo se entiende mejor, ¿vale? Pero aquí tenemos un primer plano de la rodilla, ¿vale? De esta chica, ¿vale? Es en estas primeras páginas el único momento donde cambio el plano y lo acerco, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero enfatizar, eso es lenguaje visual, ¿vale? El texto también acompaña, es decir, lo que pone en este texto no es arbitrario, no solo es el final de la doble página, sino que además he decidido hacer un primer plano, digamos, por primera vez en estas páginas, justo en la última viñeta de esta doble página. Y lo que hay en este bocadillo es importante, ¿vale? La conversación sigue, pero yo aquí tengo que marcar un poco el ritmo, ¿vale? Seguimos a la primera página de la siguiente doble página. Aquí vemos otra vez esta repetición, ¿vale? Aquí hay un silencio. Aquí el niño ha dicho algo, aquí hay un silencio, aquí ella contesta y él le contesta. Esto aquí se entiende bien, independientemente de lo que estén diciendo, el ritmo del diálogo, cómo se están refiriendo al uno, cómo se están devolviendo el diálogo con un silencio en medio, es muy cómo entiendo yo el diálogo en cómic. Yo es muy raro, me tendría que pillar mucho los dedos para que yo haga que un personaje, por ejemplo, le pregunte algo. Imagínate que yo tengo que hacer, yo te pregunto algo a ti, tú me respondes y yo te respondo a lo que tú me has respondido, ¿no? Eso yo nunca lo haría en una única viñeta, ¿vale? Yo no hago expresiones faciales, si no os habéis dado cuenta, pero la gestualidad, el espacio de la persona en la viñeta, sí que tiene que expresar cosas. Entonces, el niño ha dicho algo, aquí hay una pausa, ella está pensando en lo que le ha dicho, ¿vale? Eso yo necesito verlo. Yo no podría hacer que el niño diga algo, le responde ella aquí y luego le responde el niño aquí. No, porque se habrían movido, ¿no? Te mueves, tienes un movimiento en la página. Aunque la página también, por eso me gusta hacer estas repeticiones, para que se note el más mínimo movimiento de los personajes, ¿vale? La última viñeta, volvemos a tener el ciervo, con el fondo además en marrón, ¿vale? Con ella en blanco. Te estoy remarcando, la última viñeta es importante. ¿Por qué? Porque es la última viñeta de la doble página, ¿vale? Y además no hay texto. Es marcar el ritmo en toda la secuencia, ¿vale? Aquí tenemos una doble página, ¿vale? Que tenéis otro primer plano. Evidentemente lo que hay aquí en el texto es importante, ¿vale?
Y aquí tenéis otra vez. Si os fijáis, esta sería otra vez la última viñeta de esta doble página, ¿vale? Tenemos a esta persona que irrumpe en la escena con un arco, lo tensa y le dispara al ciervo, ¿vale? De repente el rojo aparece, irrumpe. ¿En cuál? En la última viñeta de la doble página, ¿vale? Si os fijáis, no hay mucho espacio para texto. Lo hay, pero lo hay exactamente donde tiene que estar, ¿vale? Aquí hay una onomatopeya, no hay texto, ¿vale? Me gusta dejar las cosas limpias. De hecho, esta es una doble página, ¿vale? Tenéis esta y esta, ¿vale? Con el ciervo aquí muerto y la flecha clavada, ¿vale? Esto es una doble página. Tenéis viñeta a la izquierda, viñeta a la derecha. Después del diálogo que hemos visto, que llevamos ya, me parece que son 6 páginas o así, yo aquí lo que hago es un respiro. Son 2 ilustraciones, no hay viñetas, son 2 viñetas, una a la izquierda, otra a la derecha. Es un descanso visual. Hostia, le acaban de meter un flechazo a un ciervo, se acaba de cortar la conversación, ¿vale? Alguien ha cortado tajantemente la conversación. Es un momento de pausa y además de estupefacción de qué ha pasado. Sí que hay detalles, ¿vale? Ella acaba de lanzar la flecha. Esta chica, que es la que estaba hablando, la está mirando ahora a ella, no a la otra chica. Y el niño está con estas exclamaciones aquí de sorpresa, ¿vale? Hay información, las imágenes también se leen, ¿vale? Pero no me hace falta texto, ¿vale? Aquí pasamos a otra doble página, ¿vale? Empezamos con rojo, seguimos aquí y en la doble página. Aquí está en silencio, ¿vale? Fijaos aquí el bocadillo, que es bastante largo, y viene de allí, es esta la que está hablando. Sin embargo, en este momento concreto no está diciendo nada. Arranca la flecha del ciervo y apunta a la chica que venía para allá, ¿vale? Aquí es marcar un poco, pam, ¿no? de esta escena en la doble página. Aquí directamente no pongo ni fondo. ¿Por qué? Porque vamos a tener 2 páginas, ¿vale? Una doble página de ellas 2 hablando. La que ha disparado y la chica que estaba hablando que acaba de arrancar la flecha. Es un diálogo donde aquí lo que me importa es lo que están diciendo. Aquí sí es importante lo que están diciendo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Elimino el fondo directamente, no me hace falta. Llevo enseñando el fondo ya como 8 o 10 páginas, ¿no? No me hace falta más. Es una información que no necesito. Entonces quito fondo, ¿vale? Y lo que dejo, ¿qué es? A las 2 figuras que están hablando y los bocadillos. Y ya está. ¿Por qué? Porque aquí sí voy a tener que poner más bocadillos. Y aún así está dilatado, ¿eh? Que estamos hablando de 2 páginas y tampoco hay tanto texto, ¿vale? Aquí si veis, apenas hay nada. Aquí volvemos otra vez a la misma escena, ¿vale? La escena es larga, se va construyendo tensamente, ¿vale? Si os fijáis, voy cambiando a los personajes de situación en la propia viñeta, ¿vale? Algunas meto más texto, en otras menos, ¿vale? Aquí ya empieza la discusión, la cosa se empieza a caldear. Pasamos a otra doble página, que son esta y esta. Y aquí ha habido un momento de violencia extrema, nunca vista en mis cómics. Yo normalmente en mis cómics la gente se lleva bien, pero aquí tenéis esta página a la izquierda donde los personajes están discutiendo. La cosa viene caldeada, llevan discutiendo un buen rato, ¿vale? La protagonista que estaba hablando al principio tiene una flecha en la mano, ¿vale? La que lanzó la flecha empuja a la otra, a la que esta estaba pintando, ¿vale? El niño está aquí al fondo. Lo siguiente, primer plano, rompe la flecha con la mano del cabreo. Una sabe Dios qué le dice, pero no hay espacio para mucho, ¿vale? Y chac. Este es el final de la doble página, ¿vale? Me ha costado llegar aquí. Cualquier otra persona lo hubiera solucionado a lo mejor en 6 páginas, ¿vale? O en 10 páginas o tal. Ni siquiera ha terminado, ¿vale? Porque después de una escena violenta como esta, no te quedas ahí. Ahora hago 2 páginas, esta por un lado y esta por otro, ¿vale? Prácticamente en silencio. De hecho, creo que recordar que aquí este bocadillo está en silencio, ¿vale? Después de la violencia, lo que viene es la calma, ¿vale? Sí que vemos el arma, el trocito de flecha, vemos los animales completamente ajenos, el bosque. Este es el color azul también. Y el color azul de... Efectivamente, sí. Aquí tenemos la silueta de los personajes después de lo que acaba de ocurrir, ¿vale? Esta chica
que está aquí, que le acaban de pinchar ahí en el ojo, y la última página de la doble página, ¿vale? Creo que nadie... Esta es la página izquierda, esta es la página derecha. Evidentemente, ¿cuál es la importante? La última de la doble página, porque se le ha caído algo. No, luego lo encuentra, Se recompone. Sí. Claro, evidentemente yo disfruté muchísimo construyendo toda esta escena, porque es un juego milimétrico de quitar, poner diálogo, de mantener la tensión y demás. Pero aquí, evidentemente, el diálogo y la imagen, no solo la imagen, porque entendemos la imagen siempre como el dibujo. No es el dibujo, es la secuencia. Pero aquí se ve fácil, yo creo, los trucos que utilizo. Aunque la conversación es muy larga y pasan varias cosas, para mí son unidades narrativas de 2 páginas, ¿vale? Que tiene que empezar y acabar en esa doble página. ¿Que luego continúa? Sí, pero tiene que haber un punto y seguido como poco, ¿vale? Así es como compongo yo las páginas. Hay gente que no le importa tanto. Ahora voy a volver a esta página de Sami Arkham. Aquí hay un montón de viñetas. De hecho, en varios días te está contando la historia de muchos personajes en una única página, ¿vale? Sami Arkham es famoso por contarte la Biblia en una página, ¿vale? Es como... De hecho, ahora ha publicado su cómic más largo, y es un cómic muy largo que ha tardado como 15 años en hacerlo, ¿vale? Pero lo normal, lo que había publicado antes Sami Arkham era un librito de historias cortas, muchas de una página, 2 páginas, a veces se animaba y hacía un cómic de 10 páginas, 12 páginas, pero Sami Arkham es característico porque maneja muy bien el ritmo y las elipsis, es decir, hace lo mismo que yo, pero lo hace de otra forma, completamente distinta. Sami Arkham te puede meter, imaginaos que aquí en esta viñeta, ¿vale? Aquí es de noche y además es silencio. Aquí es de día, aquí hay una elipsis. Aquí alguien ha dicho algo y aquí ha pasado el tiempo y es de noche, ¿vale? Tenemos una transición en mitad, literalmente, de la página. Yo en la vida hubiera compuesto este cómic así. Probablemente yo lo hubiera hecho en 10, 12, 16 páginas. Pero Sami Arkham lo he hecho en una sola, ¿vale? Entonces, fijaos que llevo 1 hora y pico, no sé si hora y media ya, hablando de muchas cosas. No he hablado de cómo escribir. De hecho, no me he preocupado de si se está leyendo o no, o de traerme páginas en francés o de inglés. Para mí, en el cómic, si hay que quedarse con algo o algo que a mí me gustaría decir es, para mí el cómic es ritmo. Y el texto en un cómic lo que tiene que tener es ritmo. Luego ya, evidentemente, podréis trabajar más o menos una historia, pero lo que tenéis que encontrar es vuestra propia voz. Y la voz no se encuentra tanto en un argumento, se encuentra en cómo te expresas. El cómic es un lenguaje y cada uno nos expresamos de una manera concreta. Tenemos que aprender a hablar, evidentemente. Si yo diría o sea, una cosa es que sea extremeño y se me note, y otra cosa es que nadie me entienda, ¿no? Es un lenguaje que hay que saber usar, pero cada uno tenemos nuestra manera de aplicarlo. No sé si tenéis preguntas, no sé cómo vamos de... Fatal, vamos fatal de tiempo. Uy, Así de fácil. ¿pero me echan o cómo? Pues casi. De hecho, ve dando un poco de caña que hay que recolocar la sala. O sea, Vale. las Bueno, pues vamos a ir preguntas cortando. rápidas y concisas. Vale, bueno. Todavía nos tienen que echar. No sé si tenéis alguna pregunta, algo que queráis decir, algo que queréis compartir, dudas técnicas que os salgan. Si tuvieras que enseñar a hacer cómics, ¿cómo empezarías? ¿Qué es lo primero que harías con los alumnos? ¿Qué les dirías que tendrían que hacer? Buena pregunta. Que tiene, creo, una única respuesta. Hacer cómics. Yo siempre digo lo mismo. Una cosa que tiene maravillosa quiero decir, si tú me dijeras ¿qué le dirías a alguien que quiere hacer cine? Ni idea. O sea, igual le diría que cogiera el móvil y grabase algo, pero no sé si es lo mismo. O sea, no sé si eso te prepara para llevar un rodaje. No sé si te prepara para manejar actores. Pero la diferencia entre hacer un cómic en una libreta con un lápiz y hacer un cómic en una mesa de dibujo
que luego se publica en una editorial, no es tan grande, ¿vale? Es decir, no tengáis miedo de probar. Yo hice 200 millones de cómics, de 2 páginas, de 8 páginas. O sea, si tú quieres hacer un cómic de 150 páginas, primero haces uno de 75. Y antes de uno de 75, haces uno de 25. Y antes de 25, uno de 1 página. Entre otras cosas, porque es así como vas a descubrir tu voz. Yo te puedo decir yo te puedo decir 1000 maneras de hacer un cómic. Pero cuando tú te pongas a trabajar, vas a decir, no, pero es que yo para un diálogo necesito 5 páginas. Y esta persona de aquí de la izquierda necesita media página. Es como, dame más texto porque es que ya he cubierto la mitad de la página. ¿Eso cómo lo descubres? Trabajando. Es creo la única respuesta. Lo demás, no voy a decir que vaya rodado, pero lo demás es formación, y la formación es necesaria, leer, pero nunca vas a saber qué cómics haces tú, ni cómo tienes que hacer los cómics hasta que no los hagas. Creo que es la mejor respuesta. Nadie tiene duda. Sí, yo te quería preguntar, por ejemplo, en la doble página que nos has enseñado que ambas son páginas completas las viñetas, ¿por qué en vez de hacer como lo has hecho tú, de dejar una página y otra, por qué no las has juntado? ¿Te refieres a esta? Sí, esta y la que iba siguiente, Sí. que por qué en este caso no las has juntado. ¿Te refieres a sangre? Sí, justo. Claro, lo pensé. Lo que pasa es que no hice más. Esas son decisiones que tomas también a largo plazo. No había más. No quería hacer más páginas de sangre. Entonces me gustaba también un poco mantener, digamos, el cuadro. Es decir, el cuadro siempre es el mismo en todas las páginas, ¿vale? Cuando tú ves esta página, ¿vale? El cuadro donde están insertadas las 3 viñetas es exactamente el mismo que aquí, ¿vale? Para mí realmente es como yo tengo este tamaño de viñeta, digamos, y a partir de aquí la voy dividiendo. La puedo dividir en 3, la puedo dividir en 9, pero la viñeta principal digamos que es esta. Entonces he hecho en The Black Hole, creo recordar que había páginas a sangre. No sé si en Grito Nocturno creo que ya dejé de hacerlas. Aquí fue como que no, como mínimo en esta escena era como prefería que tuviera toda una cierta secuencia. Pero es una buena pregunta, son decisiones. O sea, al final es tomar decisiones continuamente. Cuando escribes también. Este texto me sobra, este texto hay que enfatizarlo o hay que resaltarlo. Es tomar decisiones. Pero recuerdo que con esta doble página pensé específicamente eso. O sea, el hacer una doble página. Pero bueno, al final me decidí quedarme ahí. Mira, perdona, tenías antes en una de viñeta, había un bocadillo que lo unes con el contorno de la viñeta, ¿sabes? Sí. ¿Eso es una cuestión estética o lo has hecho? A veces lo hago, sí. Mira, por ejemplo, aquí no lo hago, ¿vale? Aquí podría hacerlo, por ejemplo. Pero no hay tanto. Aquí, mira, por el tamaño del bocadillo diría que son 2 líneas lo que hay aquí, ¿vale? Si hubiera 3 líneas, sí lo hubiera juntado un poquito aquí. Tú a lo que te refieres es esto, ¿vale? Aquí, si te fijas, ¿qué pasa? Que tengo 2 bocadillos. Y mira, aquí, por ejemplo, no lo hago, ¿sabes? Pero porque son textos más pequeñitos. Pero aquí, como que no me encajaba bien. O sea, es también un poco, es eso, son decisiones. Trato de no hacerlo, ¿eh? Pero esto de aquí, por ejemplo, que hago aquí, es arriesgado, ¿vale? Está medido, esto de aquí. Hay una línea que no pasó. Nunca acercaría el bocadillo a la línea más allá de 5 centímetros, de 5 milímetros, perdón. Manías que tiene uno, ¿vale? Pero es como mi línea de flotación, es como a partir de ahí peligro. Aquí no encontraría, supongo, manera, aquí había demasiado texto y decidí juntarlo aquí. Si lo junto, borro la línea de aquí de contorno, porque me entorpece. Es como que es una cuestión visual, es como, ¿sabes? Porque tendría esta línea y la de aquí. Entonces como que no me funciona. De nuevo, son cosas que a mí eso no me lo ha enseñado nadie. Son cosas que aprendes a base de... vaya por Dios, he hecho un texto muy grande y lo junté demasiado al borde y quedó mal, ¿no? Sí, es como... Sí. Oye, y para los títulos, para la portada y para el título, tienes complicado.
ilustración o cómo te... Para para poner, por ejemplo, de aquí el título de esto. de este cómic. Sí. A veces más y a veces menos. Por lo general me tienen muy mimado y entonces me dejan hacer un poco lo que quiero. También por mi manera de trabajar, como yo no les entrego un guión que ellos puedan decir, ah vale, me gusta, haz el cómic, nos vemos dentro de 1 año y medio, sino es como, yo tengo esta idea, pero no sé cómo va a ir, ¿no? Entonces como que no se meten demasiado, confían en mí, los libros han funcionado, entonces bueno, tengo esa manga ancha. Con el título sí me dan un poquito más la brasa, es decir, yo puedo tener un título, pero luego de repente no solo los editores, sino hay más gente dentro de la editorial, de marketing, de tal, que dicen, esa palabra al autor le parece bonita, pero es horrible, o sea, y a mí me parece preciosa. Este título, por ejemplo, no se iba a llamar como se llama El pájaro y la serpiente, no era el título original. No voy a decir cuál es. Pero de hecho el título... Pero no era el tuyo, el que habías elegido tú, ¿no? Y el título francés tampoco. Porque el título francés me lo pidieron, en Francia se trabajan los libros con mucha antelación, mucha. Entonces me pidieron una portada y el título del libro cuando llevaba la mitad del cómic. Entonces fue como, es que todavía no tengo claro muchas cosas. Entonces el editor lo vio y cogió un bocadillo que le había parecido el texto muy bonito, de mitad del libro, y en francés es Bleu à la lumière de jour, si no más o menos, que es algo así como azul a la luz del día. ¿Habéis visto el ojo ese que estaba en el suelo, que se le había caído a la muchacha, que luego se pone? Es en una conversación anterior, ella dice que tiene los ojos de su madre, azules a la luz del día, verdes a la luz en la noche, ¿vale? Entonces yo estaba escribiendo eso, le mandé lo que llevaba del cómic al editor francés y dijo, oh, azul a la luz del día, es precioso. Y dije, no tiene nada que ver, o sea, es una cosa que no tiene nada que ver con el argumento. Yo llevaba la mitad del cómic. Me dijo, no, se va a llamar así en francés. Y digo, bueno, pues, ok. En español no se va a llamar así porque, aunque yo quisiera, no se va a llamar así. Pero, como se iba a llamar así en francés, le di mucha más importancia a un diálogo que no lo tenía. Entonces, de repente, que esa chica tuviera los ojos azules a la luz del día y verdes en la noche, es algo que se ve varias veces en el cómic, incluido cuando le saca un ojo a la luz del día. Es decir, hay una escena justo antes de esta escena, la anterior escena termina por la noche con ella espiando a las protagonistas por una ventana por la noche y se ve un primer plano de un ojo verde. Entonces lo siguiente primer plano de un ojo que vemos es el ojo en la hierba, azul porque es de día. Eso se me ocurrió porque mi editor decidió que el título del libro iba a ser ese, que no tenía tampoco mucha más importancia. Yo trabajo así, son un poco... para que veáis hasta qué punto no cierro las cosas a nivel de guión. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por venir, por aguantar la chapa. Espero que os haya servido de algo, que os haya resultado como mínimo. Y ya está. Muchas gracias. Gracias a ti, un aplauso.